Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? mucho gusto y muchas gracias para este bienvenido en tu finca, que es realmente muy especial entrar acá. Muchísimas gracias. Estamos encantados de teneros aquí. Sí, es un lugar como en otro mundo, ¿no? Y cuando me fijé en tu página de web, me saludó una frase muy emocional que quería leer porque o sea, te das pensando, ¿no? Y dice, cuando untas un trozo de pan, cuando riegas una ensalada o salteas alguna verdura con nuestro aceite, recoges y revives una tradición de miles de años, la ilusión de una familia y todo lo que de una tierra envuelta en mar y regada por el sol. ¡Wow! Bueno, Eso es un es resumen de muchas ideas. realmente Sí. una emoción en una frase y dice todo. Sí, sí. Bueno, dice cosas de, sobre todo del producto en el cual se basa todo nuestro negocio, que es el aceite de oliva, que es un producto milenario. Es un producto milenario, por eso hablamos de esta parte histórica. Y por otro lado, una historia un poquito más reciente que la de familiar, ¿no? La que empezó, podríamos decir, mi padre con este proyecto y que efectivamente cuando te sirves una gotita de nuestro aceite, y obligatoriamente hay parte de esa historia familiar, parte de ese esfuerzo histórico y actual, ¿no? Y esto es la realidad. Y has mencionado recién entrando que el aceite no se encuentra solamente en la comida, sino también en los productos em, Cosméticos, ¿no? cosméticos. Eso. Efectivamente, sí. De hecho, nuestro producto principal es el aceite de oliva para comer, pero también lo utilizamos para otros productos. Nosotros hemos desarrollado un gel, un champú, un body milk, una crema corporal y un acondicionador basado en nuestro aceite de oliva, que de hecho era un uso también tradicional del aceite de oliva. Se utilizaba para reparar el pelo, para reparar las sequedades de la piel, etcétera. Hoy en día no solo se utiliza el aceite de oliva, se le da un toque cosmético, se le dan otro tipo de productos que le dan más valor añadido, Ujú. pero la base es el aceite de oliva, efectivamente. Qué bueno. Y tu papá tenía un sueño. Cuéntame. Sí, bueno, lo tenía seguro y ahora lo está Dice en la viviendo. página que tu Sí, papá sí. tenía un sueño. Supongo que tenía muchos, ¿eh? Uno de ellos, sí, yo te cuento un poco la historia porque empieza con mi padre, en Ujú. realidad. Esta finca donde estamos, la finca Treurer, hay mucha gente que viene, ve los olivos, yo le cuento la historia y demás, y ellos en la cabeza piensan que es una finca de toda la vida de la familia, ¿no? Es lógico pensar, ¿no? 400, 500 años. Pero esto no es así y no es ningún problema. Mi padre nació en un sitio muy cercano de aquí, en un pueblo que se llama Montuïri, en el centro de Algaida, en el centro de Mallorca. Ahora estamos en el pueblo de al lado, que se llama Ujú. Algaida, y nació en el año 1949, en una familia muy pobre, como eran la mayor parte de las familias aquí en Mallorca, ¿no? Entonces, pero mi padre vivió todo el boom turístico, ¿no? Él fue eh, eh, la primera promoción de diplomados en turismo que salió en Palma, en la ciudad de Palma, en año 69, y dedicó su vida profesional a la parte turística. Hasta que llegó los principios del año 2000 y se cansó. Y decidió volver un poco a sus raíces, donde había vivido hasta que tuvo 17 años y empezó la universidad, y ya retirado del mundo turístico, que bueno, es un mundo muy interesante, pero muy estresante y desgasta mucho profesionalmente, ¿no? Entonces volvió a sus raíces y de aquí empieza la historia de la finca Treurer propiamente. Ujú. Y también dice en la página cómo son las familias en Mallorca. O sea, ¿cómo son las familias en Mallorca? Bueno, sí, no, son familias en las que para ellos es muy importante la tradición, las raíces, y esto es un poco también parte de nuestra filosofía. Lo habéis visto, aquí se combina una tradición milenaria como el aceite de oliva, unos valores familiares, que también es tradición, pero combinados con modernidad,
¿no? Nosotros tenemos una arquitectura que, por supuesto, respeta estas raíces, pero que es muy moderna, líneas muy modernas, habitaciones muy funcionales, donde el huésped se puede sentir muy bien. Y tratamos de combinar esto. Y siempre también una cosa muy importante, el tema de calidad, pero de verdad. Es decir, aquí el cliente que viene lo tratamos como si estuviera en su casa. Yo creo que las familias mallorquinas les gusta ser muy amigos de sus amigos, y a nosotros nos gusta, incluso con alguno de nuestros clientes, acabar siendo amigos, acabar compartiendo cosas. Gestionamos aquí directamente la familia propietaria para trasladar esta visión. ¿Y cuándo te hiciste cuándo te hiciste carga de la gerencia de la finca? Pues personalmente. Sí, solo hace 3 años. En realidad, mi padre plantó los olivos en el año 2007. En el año 2010 empezó la primera producción y empezó a vender el aceite de oliva. Como venía del sector turístico, mi padre empezó a hacer visitas oleoturísticas, lo que hoy en día se conoce como oleoturismo, enoturismo, que está muy en boga, es muy de moda, mucha gente lo hace. Hace 15 años no lo hacía nadie, pero mi padre tenía contactos en touroperadores, tenía contactos en agencias, etcétera, y empezó a traer grupos. Esto lo hemos venido haciendo en los últimos 15 años. En el año 2016 lanzamos el proyecto de agroturismo en las casas donde ahora estamos, que son del siglo XVI. Entonces es una obra de vos y de tu papá. Exacto, ya combinada. Ya estábamos planteando aquí... Es una combinación de las dos. Exacto, la transición generacional un poquito, ¿verdad? El único problema es que tardamos 5 años en sacar la licencia urbanística. De ahí que quedó el tema un poco prorrogado. Yo soy economista y licenciado en Derecho, tenía mi profesión en otro lado, director financiero en una empresa, tenía mi vida más o menos ya montada, tengo esposa y 3 hijos que vivimos aquí en la finca, pero a mí también me llamaba, como a mi padre le debió llamar en su momento, el hecho de impulsar este proyecto. En el año 21 obtuvimos la licencia y entonces ya sí que era el momento porque aquí ya la construcción, la reforma era, a pesar de que somos muy pequeños, era una reforma de entidad. Nuestro patrimonio familiar es y pues pasamos a gestionarlo. Y como estamos en el Hotel Podcast, hablemos del hotel. Adelante. ¿Cuántas habitaciones son? Nosotros tenemos 9 habitaciones. Son habitaciones integradas en el antiguo edificio del siglo XVI. Tenemos 2 suites, 3 junior suites y el resto son habitaciones dobles. Todas tienen un estilo muy similar, lo único que evidentemente las suites son un poquito más grandes. Y nos encontramos ahora en un suite. En una suite. De la más grande. Es la más grande. 45 metros cuadrados, dividido el salón, la habitación, tiene una terraza privada con vistas directas al olivar. Todas las habitaciones tienen salida al exterior y contacto con el olivar. Esto es una cosa muy particular porque nosotros somos, técnicamente hablando, un agroturismo, pero de verdad, donde la parte agro es el fundamento de todo. Nosotros empezamos como una empresa agrícola que acabó haciendo actividades turísticas como no puede ser de otra manera en Mallorca, efectivamente, ¿no? Y a diferencia del 99% de las empresas en Mallorca, donde empiezan con la parte turística y luego diversifican en otras cosas. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de este origen agrícola porque sabemos que sin el producto, sin nuestro aceite de oliva, todo esto no tendría este sentido. El concepto no sería es completo. Sería otro, sería un hotel en el campo, pero nosotros no somos un hotel en el campo. Esta es la diferencia. Tal cual. No es un hotel en el campo, no es un hotel en la ciudad, no es un hotel en la playa. Entonces, ¿qué tipo de hotel es? Sí, nosotros somos un hotel en el cual nuestros clientes pueden vivir la experiencia de una explotación agraria real. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro producto. El aceite de oliva virgen está Treurer, también lo llamamos de la misma manera. Es un producto que exportamos, el 60% de nuestra producción la exportamos fuera de Mallorca y hemos tenido distintos reconocimientos en competiciones de aceite de oliva a nivel nacional e internacional. Intentamos hacer un aceite de mucha calidad y luego intentamos que todos los servicios que prestamos en el hotel estén
al mismo nivel Al que el mismo aceite. nivel. Pero el primero siempre, el que nos marca el rumbo, la calidad es el aceite. Entonces invitamos a nuestros clientes a participar de la vida agrícola de nuestra finca, de una manera muy sencilla. Ya lo vendiste, me voy a traer aceite después, no te preocupes. Ya te digo yo que te va a encantar. Ya te digo. Además es un producto sanísimo, es que no tiene inconveniente el aceite de oliva hoy en día. Y antes de hablar del concepto del hotel, lo que es muy interesante también, que el nombre Treuer no es tu apellido. No. Y lo que me llamó la atención es que la palabra Treu en alemán significa fiel. Sí, correcto. ¿Y de dónde viene el nombre? Es curioso, muchos visitantes alemanes tienen la duda de si van a un hotel de un propietario alemán. Precisamente porque, de hecho, la palabra Treurer es más fácilmente pronunciable en alemán que en castellano o en mallorquín. Es curioso. No nos importa. Yo la he oído pronunciar de muchísimas maneras, pero tiene un origen 100% local. Hoy en día es una palabra que no tiene significado en mallorquín, pero que proviene de otra palabra, tresoré, que en castellano es tesorero, el tesorero. ¿Por qué? Porque este edificio donde estamos lo construyó el tesorero de la región de ese momento del siglo XVI. Y seguramente quedó como la finca del tesorero, ¿no? Con la palabra tesorero. La evolución a lo largo de los siglos dio lugar a que la palabra tresoré acabara en treuré. Y esto es lo que nos contó en su día el historiador del Ayuntamiento de Algaida cuando le fuimos a preguntar, ¿no? Entonces, nosotros hemos mantenido esta palabra porque la raíz de la palabra tesorero es tesoro. Sí. Y nosotros creemos que tenemos un pequeño tesoro, empezando por el aceite, que es al final es también un oro líquido, que le llaman, ¿no? Entonces, por eso nuestro aceite también se llama Treurer. Es, digamos, el tesoro actual de esta finca, ¿no? ¿Y el logo, entonces? El logo ya lo entiendes porque lo has visto antes, el logo que es una cerradura. ¿Eso? El logo está inspirado en la puerta de recepción, luego cuando pasemos otra vez lo podréis ver, que es la típica cerradura mallorquina de hierro, grande y demás, ¿no? Esa cerradura es la entrada al antiguo tesoro de Treurer, que es el edificio del siglo XVI. Y nosotros hemos hecho la representación de esa cerradura en nuestras botellas. Bueno, también en las toallas, en varios sitios. Sí. Lo has visto, se ve en varios sitios de la finca, pero sobre todo en nuestra botella, para indicar que es la puerta de acceso al tesoro actual de la finca, que es el aceite de oliva. Entonces, cada detalle es una parte del concepto. Correcto. Y también el concepto es la conexión de afuera y adentro, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué es la idea? La idea es que cuando estamos fuera estamos en un ambiente muy rural, muy natural, aire fresco, colores de campo, mucho verde, también marrón, los troncos y demás. La idea es que cuando un cliente entra en la habitación no reciba un shock. Lo que no puede hacer es entrar en una habitación de hotel de ciudad, por eso no somos hotel de ciudad, no puede entrar en una habitación de hotel de playa, porque no estamos al lado de la playa. No hay playa. Aunque estamos a 20 minutitos. Si alguien quiere venir también a la playa, puede venir. Estamos muy cerca. Estamos de 20 minutos. 20 minutos parece mucho más lejos. No, sí, de Strenc estamos a 20 minutos, que son unas de las mejores playas de Mallorca, ¿no? Pero en el caso de la finca, cuando está fuera, ve todo ese y está relajado. Es importante que la transición hacia dentro de la habitación sea lo más suave posible. Por eso utilizamos materiales nobles como la piedra, el hierro, la madera y también colores muy parecidos a los de fuera, de tal manera que el cliente entiende que sigue estando dentro de la finca a pesar de que esté dentro de la habitación. Esa es un poco la idea y el concepto que hemos desarrollado en las habitaciones. Y también hay una historia al piso afuera. Sí, ¿no? Exacto. En todas las terrazas. Claro, Sí. Aquí pensad que nosotros hemos desarrollado una estrategia de sostenibilidad integral que incluye campo, hotel, visitantes, etcétera. Y entonces desarrollamos muchas prácticas de economía circular, pero de verdad, porque hoy en día este término está muy de moda. Y todo el mundo habla y todo greenwashing. El greenwashing es muy... Sí. todo el muy mundo popular. tiene que... Exacto. Entonces,
por ejemplo, lo hemos pisado cuando veníamos hacia aquí, son los restos de poda del olivar que tradicionalmente se quemaban, fíjate. Se quemaban porque molestaban, entonces se quemaban. Los metemos en una máquina que lo transforma en trocitos muy pequeños y hacemos todo el piso de alrededor del hotel, que da una sensación también de mucha naturaleza. Y es cómodo también, cómodo. O sea, frescor, sí. No crecen las plantas que no nos interesen, no hay que... además lo ponemos al lado de nuestro jardín, que es un jardín mediterráneo sostenible, porque hace humedad, entonces se utilizan menos agua. Bueno, esto es una de las estrategias de sostenibilidad, pero tenemos muchas. Y los tipos de clientes es una cosa interesante también porque sí tienen clientes de todo el mundo, ¿verdad? Sí, o sea, correcto. No son solamente clientes de Mallorca o de Europa Central, pero... De todo el mundo. Es verdad que principalmente los clientes principales vienen de Centro Europa, mucha gente de Alemania, de Suiza, de Austria, hay belgas también, hay suecos, es un núcleo importante. Hay gente local, porque también el turismo local, incluso residentes extranjeros en Mallorca, que hacen lo mismo que los mallorquines, que es un fin de semana moverse, y recibimos a muchos, por ejemplo, alemanes. Desenchufarse. Sí, a desenchufarse, porque están trabajando, están haciendo teletrabajo en Santa Ponsa, por ejemplo, por decir algo, o en Palma, y tienen su piso y están cómodos, pero el fin de semana se quiere mover y saben la riqueza de Mallorca, que aquí esto no tiene nada que ver con un hotel en la playa, con un hotel en Palma o con un hotel en la Sierra de Tramuntana, que también es diferente, ¿no? Entonces hacen este pequeño desestrés de fin de semana y tenemos también a residentes extranjeros que viven en Mallorca, que vienen americanos, coreanos del sur, etcétera. ¿Y cómo te encuentran? O sea, ¿las preguntas o...? Sí, bueno, la comercialización es una comercialización tradicional de hotel. Es decir, las plataformas de internet funcionan y nosotros, como empresa, OTAs, trabajas con... Sí, trabajamos con las típicas plataformas que todos conocemos y luego trabajamos mucho, aunque somos una empresa muy pequeñita, tenemos nuestra página web, trabajamos el SEO y el SEM, como cualquier otra, a pequeña escala, lógicamente, porque también nos interesan las reservas directas. Muchas veces, además lo hemos visto, los clientes que vienen con reserva directa son clientes mucho más interesados en toda la oferta que ofrecemos. Sabemos que estamos en Mallorca y que en julio y agosto viene gente que quiere ir a la playa y, por supuesto, es que faltaría más, ¿no? Sí. Pero también nos gusta mucho este turismo muy orientado hacia estos temas de sostenibilidad, de kilómetro cero, de producto auténtico, porque tenemos un pequeño restaurante donde el concepto es directo, el mismo concepto, comida mediterránea, de kilómetro cero, hecha al momento por nuestro chef privado. Necesitamos reserva previa en nuestro restaurante precisamente por eso, para minimizar además toda la comida que puede ser una merma, que es un problema en los restaurantes. Intentamos estar muy concienciados con esto, también con el restaurante. ¿Y por qué es un concepto solo adultos mayor de 14, ¿no? Sí, correcto. Pues mira, esto fue una decisión compleja, Me imagino. Yo tengo 3 hijos. Eso, es un lugar familiar también. Sí, correcto. Y aquí vienen muchas parejas que tienen muchos hijos, pero que vienen en este momento acá no quieren a sus hijos. Efectivamente. Yo también, cuando tenía mis hijos, me iba a algún hotel a descansar con mi mujer y no había cosa que me molestara más, con perdón, que los hijos de los otros, porque ya te tenía bastante con los míos, ¿no? Entonces, al final decidimos que tenía que ser un concepto solo adultos por la tranquilidad, porque evidentemente el concepto con niños cambia. En Mallorca hay cantidad de modelos familiares, entonces no era un problema de oferta ni demás, era un problema de ir, no ya tanto a un nicho, porque también hay parejas sin hijos, pero parejas con hijos que quieren un descanso, las hay a montones. Hay gente que viene viernes y sábado, que deja a los niños el viernes por la tarde con sus abuelos y que lo va a recoger y quieren relax. Pues era un poquito este concepto. Y pensábamos que el tema de, sobre todo eso, desestrés, tranquilidad, sin ruidos, con niños es mucho más complejo. Esta es la idea.
menos de 14. Sí. La edad lo eligieron. Lo elegimos ¿Cómo? un poco porque sabemos que los niños a partir de 14 son adultos. Es decir, Ajá. lo Bueno, importante... sí, los precios también en los hoteles a partir de 14, sí. Exacto. Aquí un chico de 14 años paga como un adulto. Sí, Son comen adultos. más, pero pagan Sí, un adulto. comen mucho más, efectivamente. A los míos les pasa, ¿no? Pero primero, son adultos y saben comportarse como adultos perfectamente. Menos de 14, pues puede en la ser mayoría de los un casos. poquito más complicado. Habéis visto que tenemos una piscina con unas vistas preciosas a la montaña, al olivar y demás. Cuando ahí todos son adultos, fenomenal, pero cuando hay un niño que hace una bomba en la piscina, se rompe un poco el encanto. Sí. La idea es El que dibujo, rompe el dibujo. rompe el dibujo, ¿no? El concepto. Sí. El concepto, Sí. ¿no? Entonces era un poquito para ser coherentes con el concepto y yo creo que al final acertamos. Sí. Volvemos al concepto de diseño, Miguel. Parece que cada esquina está pensada exactamente del diseño, de la atmósfera, de la combinación del interno al exterior, cómo se acercaron al concepto y renovar este edificio. ¿De cuándo es el edificio? Del siglo XVI. Del siglo XVI, sí. Es un edificio además con una arquitectura típica del centro de Mallorca, a nivel sí, lo habéis dicho. Pero todavía ¿cómo se acerca? Sí, ¿cómo lo combinamos, ¿no? Una cosa con otra. Bueno, yo tengo que decir que hay muchos hoteles de estilos similares o que tengan conceptos propios que tienen a un creador, ¿no? Y es el diseñador o es el arquitecto el que ha creado. Aquí hemos sido un equipo. Aquí hemos sido un equipo, empezando lógicamente por la propiedad, pero hemos tenido un arquitecto, hemos tenido un arquitecto técnico, hemos tenido un diseñador y hemos tenido una paisajista que también nos ha ayudado. Y en las reuniones de obra, aquí eran reuniones de equipo. Y esto es una filosofía de trabajo que tenemos en esta empresa y es que todo el mundo puede opinar de todo. Pero en un equipo no es más fácil porque cada cabeza tiene una opinión. Por supuesto. Y sobre todo, imagínate al arquitecto cuando el propietario le opina de arquitectura. Además, Esto es una cosa delicada, ¿verdad? O cuando, no sé, porque a veces también estaba el constructor. Cuando el constructor se mete en cosas de diseño, el diseñador no veas la cara que pone a veces. Tal cual. Pero yo creo que es algo constructivo. Es decir, y además moderado por la propiedad, que es quien lo tiene que hacer, ¿no? Y respetando mucho la autonomía de cada persona también. Es un equilibrio. Es decir, todos podemos opinar de todo, pero evidentemente la opinión del arquitecto sobre arquitectura es la más importante. Claro, y el arquitecto le encanta ver lo vacío, el edificio, su edificio. Efectivamente. Entonces, sabemos que había unas líneas rojas, ¿no? Por ejemplo, pues el arquitecto nos decía, no, esto no. Esto es demasiado. Esto es concepto de edificio. Bien, perfecto, pues no nos metemos, ¿no? Eso lo respetamos. Pero de ahí sale creación, de ahí salen ideas y sí, hasta los últimos detalles. Y luego en la preparación de las habitaciones también intentamos cuidar hasta los últimos detalles, ¿no? Con las amenities, como tú decías, ¿no? Con el café que damos, el servicio al cliente que damos. No solo es en la edificación, también al final del servicio. Pero sí, somos un proyecto un poco de gente muy multidisciplinar y creemos que el resultado ha estado... ¿Y cuánto tiempo han tardado? No, en el equipo a finalizar. No, la construcción teníamos una ventaja o un inconveniente, y era que empezamos en el año principios del 22 a construir y sabíamos que en junio del 23 había que abrir por un tema financiero. Que es que en junio ya la temporada, si hubiera podido ser mayo, hubiera sido mayo, pero pusimos junio. En junio teníamos que abrir las puertas del hotel porque teníamos que aprovechar la temporada turística, especialmente importante en un hotel nuevo que no tiene rodaje, ¿no? Entonces hicimos la reforma, porque es una reforma, pero casi integral, en un año y medio. Muchas reuniones, mucho estrés. Tuvimos dificultades porque ahora ya no nos acordamos, no era la época del COVID, pero era la época guerra de Ucrania, era una época donde hubo una inflación muy importante. Entonces los precios subieron rapidísimo. Totalmente. Incluso muchos precios que teníamos cerrados
pues no se pudieron mantener Ujú. porque no era posible, porque la verdad es que fue una época complicada. Hubo momentos en los que decíamos, oye, tenemos que acabar, tenemos que poder acabar, y bueno, pero también a veces el trabajo en el equipo ayuda a estas cosas, ¿no? A veces cuando uno tiene sabes, este tipo de reformas tienen un peligro financiero importante, y yo lo sé por mi formación financiera, ¿no? Que es que se dispare todo. Que se Ujú. dispare, aunque no haya inflación, pero que Sí. se disparen los acabados y demás. Y ahí no lo conseguimos del todo, pero bueno, pues, llegamos a... porque al final también... Están llegando al punto. Sí, no, también aquí hay un tema, es nuestra propiedad. Y cuando Ujú. uno invierte en su propiedad... Sí, pero todavía hay que divertirse con su propiedad, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, no totalmente. Y hay gastar que poner... plata solamente, Claro, sino claro, también... pero no es lo mismo invertir en el hotel de otro, Sí. digamos, ¿no? En un hotel donde, bueno, pues tú inviertes, estarás a lo mejor 20 años, estás en explotación. Aquí es que es nuestra casa. Entonces, cada inversión era nuestro dinero, es nuestro patrimonio familiar y lo mirábamos con mucho detalle. Ujú. Y entonces a veces dices, bueno, vamos a poner esto y no vamos a poner lo otro porque, oye, porque nos interesa que esto dure, ¿no? Que esto tenga Ujú. su... Esto es un poco también la idea, que financieramente es delicado porque luego todo va subiendo, ¿no? Pero bueno, como veis, lo acabamos, ¿eh? Y el valor emocional es, me imagino, que tiene una gran parte, ¿no? En todo el proceso. O sea, Absolutamente. Suena un poco así, pero yo cuando tenemos clientes aquí es como si tuviéramos amigos en casa, porque ujú. esto es que lo hemos considerado nuestra casa. Cuando este edificio estaba, no estaba para hotel, era un edificio que en alguna de las partes estaba en ruinas, pero en otras no, y aquí hemos hecho comidas familiares, hemos hecho celebraciones. Al principio, cuando mi padre compró la finca, mis hijos han celebrado cumpleaños, y ahora lo vemos con habitaciones y demás. Evidentemente lo vemos como nuestra casa. Es inevitable. Miguel, otro tema acá es la sostenibilidad, ¿verdad? Correcto, es un O tema sea, es obvio. fundamental. Entrando acá, la sostenibilidad son 100%. ¿Y de qué concepto, o de qué la idea Sí. o En qué nuestro quieren caso, comunicar con sí. este tema? Hombre, la sostenibilidad es una cosa muy importante. Hoy en día todas las empresas en más o en menos hacen algunas acciones de sostenibilidad. Nosotros lo tenemos muy integrado por por cómo es nuestra propiedad. Esto es una propiedad familiar. ¿Cómo no la vamos a hacer sostenible? Quiero decir, Y no, es imposible. Sí, claro, sí, es imposible, sí. nosotros somos los primeros, porque la sostenibilidad al final es un tema de perdurar en el tiempo, ¿no? Tiene que haber sostenibilidad económica, medioambiental y social, ¿no? Pero al final es perdurar. Nosotros queremos que este concepto perdure, ¿no? Y tenemos en la parte del hotel en concreto multitud de acciones. Y te cuento una muy concreta de este año que ha surgido de una necesidad, pero creo que es interesante, que es la reutilización de las aguas residuales del hotel. No, porque no hay mucha agua en Mallorca, ¿verdad? Exacto. Sí. Todo viene Mm. de varias cosas. Sí. Nosotros estamos en el campo, no estamos conectados a la red pública Ujú. de agua ni de agua residual. Entonces sacamos nuestra agua de un pozo, la utilizamos en el hotel y luego se va a un sistema de depuración, que es un sistema homologado y demás, pero es de depuración. Y después de este sistema acaba saliendo agua depurada. Y esa agua, pues bueno, quedaba en el campo. Es lo que se suele hacer en las casas particulares, en los hoteles que están en el campo. ¿Y sabe mejor para tomar también que Mejor no en tomarla. Palma? No, ok. La depurada, evidentemente no. La de aquí, bueno, es un agua muy, muy mallorquina, ¿eh? Ajá. La tratamos, de hecho, le quitamos la cal, porque el agua de Mallorca es Claro. un agua dura, ¿no? Ujú. Con mucha cal. La osmotizamos y pasa por aquí, pero claro, al final un hotel consume mucha agua, Ujú. es lógico, en una habitación, ¿no? Y el agua depurada es un agua transparente y perfectamente reutilizable, no para beber, pero perfectamente reutilizable como para la parte agrícola. Entonces tenemos un proyecto en el cual hemos construido una balsa superficial, Ujú. es una balsa que ahora estamos llenando con todo el agua que se está generando y cuando esté llena utilizaremos al 100% para regar nuestros olivos. Y con Wow. eso eliminamos el problema de la falta de agua que efectivamente tenemos. Entonces es un ejemplo de economía circular 100% de agua residual bueno, que es interesante. Por eso te digo que la sostenibilidad está muy metida en nuestro ADN. Pero entonces tenés un ingeniero
que trabaja con ustedes Correcto. todo el tiempo o... En la parte agrícola tenemos Ujú, un ingeniero ujú. agrónomo, porque nosotros tenemos nuestro conocimiento. ¿O es parte del Es parte del equipo? equipo, es parte Sí, está empleado por nosotros, es parte del claro. equipo y todo el rato estamos pensando, también al entrar en la finca habéis visto que tenemos plantadas una cubierta vegetal al final de una planta que lo que permite es absorber el nitrógeno del aire y introducirlo en el suelo, ¿no? Y bueno, estas son ideas iniciativas que se han desarrollado en otras fincas. Nosotros estamos muy pendientes de todas estas iniciativas e intentamos aplicarlas y todas las que nos funcionan las repetimos. La cubierta vegetal la hemos repetido ya en los últimos años. El tema de las aguas residuales es la primera vez que lo haremos y seguramente seremos bastante pioneros en Mallorca como hotel aislado. Sí que se están utilizando las aguas regeneradas en explotaciones agrícolas, pero que un agroturismo utilices toda el agua del agroturismo para regar, esto yo creo que debemos ser los primeros. Sí. Y forma todo parte de la experiencia completa acá, me Absolutamente, imagino. lo explicamos todo esto y Eso lo pueden ver. es una experiencia interna y sale, o sea, al final es el restaurante, la gastronomía, que también tiene una experiencia especial. Exacto. Es, diríamos, la última pata, ¿no? Porque aquí tenemos la parte del campo, la parte del hotel y la parte del restaurante, donde hay otros Y el placeres. día termina en la gastronomía. Es exactamente en la cena, donde el concepto se sigue manteniendo, ¿no? Nosotros tenemos un restaurante muy pequeñito donde la gente tiene que venir con reserva previa. Pero la capacidad, ¿cuánto es? Nunca más de 20. Y de hecho, si somos 6, 8 o 10 es lo normal, ¿no? Entonces tenemos un chef privado que en función de las reservas por la mañana hace compra en el mercado. Normalmente en Palma, en este caso, porque él vive en Calviá. Es José Cortés nuestro chef, es un chef muy conocido en Mallorca. Va al mercado en función de las reservas que tenemos y prepara la comida, además, él solo. Porque a veces uno va a un restaurante y dice, este restaurante es del chef no sé qué. Bueno, pues el chef no sé qué está dirigiendo. En nuestro caso, dirige y cocina. Y cocina en función de los clientes que tenemos y kilómetro cero, productos sostenibles, toda esta filosofía, ¿no? Sí. Y intentando que casi no haya merma al final del proceso para también, es un tema de sostenibilidad. Y luego vinculado con las experiencias, lo que hacemos es 3 veces por semana, martes, jueves y sábados, hacemos una cena, una experiencia gastronómica, que es una actividad relacionada con el aceite y luego una cena. El martes es una cata de aceite, que la doy yo personalmente, y luego una cena de tapas, un concepto tapas, un poquito más moderno. Los jueves hay un paseo por el olivar donde yo explico cómo cuidamos los olivos y demás. ¿Solo para los clientes o también Abierto se para pueden terceros. venir Sí. gente del Esto en nuestra exterior? página web se puede reservar Sí. y es un concepto que se puede reservar, ¿no? ¿Al desayuno también? Al desayuno no. Okay. El desayuno es exclusivo de los clientes. Solo permitimos, no se admiten day pass, por ejemplo, porque la utilización del hotel y el desayuno es solo para clientes. Obvio. Cenas, sí. Sí, tenés una sauna, pero no es un hotel de spa, así que... Exactamente, no ofrecemos este tipo de conceptos. El que quiera disfrutar de todo tiene que venir, ¿no? Entonces los jueves es con una barbacoa, paseo por el olivar con una barbacoa, y el sábado, que es el día más especial, es la visita a la almazara, donde explicamos cómo producimos el aceite, con un menú de degustación de 5 pasos hecho por José. Esa es un poco la idea. Wow. Y tengo que añadir la experiencia acá a mi bucket list, seguramente. Tienes que probarlo. Tengo que probarlo, sí. La gente se va encantada. Piensa que son experiencias de 4 horas, porque es... No, tomo la experiencia de 4 días, es mejor. 4 días mejor. Si incluyes en el hotel... Sí. De hecho, a mí me encanta la gente que los que están una semana, porque tienen todas las experiencias y viven el circuito completo. Yo les digo de bromas que después de una semana yo les doy el diploma de expertos en aceite de oliva. Qué bueno. Miguel, entonces, muchas gracias. Encantada. En serio, voy a volver, seguramente. Muy bien. Y mucho éxito con el concepto. Muchas gracias a vosotros por dejarnos explicarlo. Es muy, muy individual y muy
no sé, no hay palabra entonces. Yo creo que es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente, es especial y es un concepto muy personal y familiar. Bueno, me Sí. alegro que os haya gustado. Muchas gracias.